súper El mío lento. igual. Ahí sí. Internet está lento, lento, lento. Así que ahí como cosa rara porque él siempre está tan bien. Bueno, les decía que hoy les iba a enseñar a cómo nosotros podemos aprender a hacer una oración y para aprender a leer la Biblia. Así que hoy yo les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? ¿Me escuchan? Y lo escuchamos. Sí. Sí. Ah, ya. Porque veo que Violeta se quedó pegada. Fuerte, claro. Ok. Gustavo también. Ahí sí. Bueno, entonces seguimos. Primero vamos a realizar la señal de la Santa Cruz. Luego nos persinamos y continuamos con la oración. ¿Ok? Comenzamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos con la oración de nuestro Padre Celestial que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra Profesora, como en el cielo. mucho perdón mucho lo siento por interrumpir en medio de la oración, pero el PPT no ha avanzado. No ha avanzado, Gustavo, estamos con la oración. Ya la voy a repetir, ¿ok? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ok. Vamos a pedirle a nuestro Diosito que nos cubra con su santo manto y que aleje todas las cosas malas que hay en el alrededor de nosotros, que si existe un virus más letal y más fuerte que el que está actual, que se lo lleve, que lo desaparezca, que lo desintegre y que no toque a ninguno de los seres vivos que estamos en este planeta. En el nombre de Dios. Amén. Amén. Ok, pasamos entonces a nuestra plantilla. Les dije que hoy íbamos a hablar sobre el esquema para hacer la lección divina, ¿ya? Para poder comprender cuando nosotros leemos la Biblia. De eso se trata la clase del día de hoy. Para nosotros poder comprender lo que dice la Biblia, tenemos que cumplir con 4 pasos fundamentales. ¿Cuáles son esos 4 pasos fundamentales? Primero tenemos el leer, el meditar, el orar y el contemplar. El primero me dice que yo tengo que leer. ¿Será que yo tengo que leer por leer o será que yo tengo que leer con calma? ¿Qué piensan ustedes? Leer con calma. Debes leer con calma. Leer en calma. Leer con calma, ¿verdad? Porque yo puedo decir, ya, yo quiero leer toda la Biblia, porque yo tengo como meta leer la Biblia. Pero entonces si yo digo, ¿será que yo me voy a tomar un día y en un día yo leo 10 hojas? Es decir, en un día tengo que hacer una lectura de 10 hojas de la Biblia, el otro día 10 hojas más y cada día hago 10 para leerla completa. ¿Será que yo lo tengo que hacer así? ¿Qué piensan ustedes? No, tienes que estar calmado. Da igual si el primer día lees 1 y el segundo 5. Tienes que leer leer lo lo que uno tienes puede. que leer lo que la vida te permita leer. Me voy a detener acá. Cuando yo digo que voy a leer la Biblia, se trata de que yo tengo que tomar un fragmento, un pedacito, un salmo, un versículo, solo un pedacito. Y entonces yo leo ese pedacito y lo vuelvo a leer y lo leo otra vez. Lo puedo leer hasta 5 veces si es necesario. Pero no es nada más leerlo con la mente en otro lado. Tengo que leerlo concentrado en lo que estoy leyendo. Cuando yo estoy concentrada en lo que estoy leyendo y trato de entender lo que está escrito allí, cuando lo comprendo, y si no lo entiendo, porque hay una palabra que yo no entienda, yo la busco en el diccionario para poder comprender lo que me dice allí. Una vez de que yo leí y volví a leer y lo releí y lo entendí,
voy a meditar. ¿Será que para meditar yo tengo que acostarme un ratito y ver hacia el cielo y ver las hojas de los árboles cuando pasan? ¿Será que ese es el proceso de meditar que me está No pidiendo necesariamente. para comprender la lectura? ¿Qué creen ustedes? No. No, ¿verdad? Porque rápidamente te vas a distraer y se te va a olvidar toda la lectura que has leído. Es correcto, porque se me va a olvidar, no voy a estar concentrada. Entonces, cuando yo leo la Biblia y luego me dicen que yo tengo que meditar es eso que yo leí. Pero ¿cómo yo logro meditar eso que yo leí? Bueno, yo tengo que agarrar y hacer una comparación de lo que estoy leyendo, lo que dice allí en el texto, con mi vida, no con la vida de Violeta, porque la vida de Violeta es la vida de Violeta. La vida mía, yo tengo que hacer una comparación con mi vida, porque quien está haciendo la meditación soy yo, no es Violeta, soy yo. Entonces yo tengo que decir, ya, si la Biblia me dice que yo tengo que siempre ser honesto, entonces yo voy a meditar, voy a pensar y voy a decir, ¿será que yo siempre soy honesto? ¿Cuántas veces digo mentira en el día? ¿Será que realmente yo estoy diciendo la verdad hasta conmigo misma? ¿Por qué miento? Eso se llama meditar. Entonces, yo leo la palabra de la Biblia y después me pongo a meditar. Luego que yo medito, que yo me pregunto si yo de verdad estoy haciendo las cosas bien, si yo de verdad estoy cumpliendo con lo que dice ese versículo que yo estoy leyendo. Después que yo hago todo eso, yo empiezo a hacer una oración, es decir, voy a crear una oración basada en esa meditación que yo hice. Por ejemplo, yo digo, la Biblia me dice, mejor dicho, la Biblia me dice que yo no debo mentir, que yo, que yo no debo mentir. Alguien tiene el micrófono encendido, déjenme revisar. Emilia, ahí te silencié, Emilia. Ahí te silencié. Ok. Yo leo que dice que yo no debo mentir. Entonces yo hago mi meditación y digo, ay, yo mentí, yo le dije una mentira a mi mamá, yo le dije una mentira a mi hermano, yo me mentí a mí mismo. En fin, me di cuenta de que yo había mentido. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que hacer una oración en base a esa equivocación o a esa reflexión que yo hice. Entonces, si yo me di cuenta de que yo estaba mintiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decir, ya, yo tengo que hacer una oración de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque yo estoy arrepentida de haber mentido. Entonces, basado, no siempre va a ser el mismo ejemplo. Esto es un ejemplo que yo les estoy colocando. Nosotros podemos, la Biblia tiene mucho contenido que nos enfoca a situaciones distintas. Entonces, pueda que yo no sea mentirosa y yo sea una persona honesta y todo el tiempo diga la verdad. Entonces, yo hago una oración de agradecimiento. Gracias, Diosito, por darme la fortaleza por decir siempre la verdad, por ser honesta, por ayudarme a ser responsable de mis palabras y de mis hechos. Hago una oración de acuerdo a mis necesidades y a mi realidad. Voy a leer el chat porque aquí hay unas preguntas. ¿Ok? Espérenme un poquito. No te preocupes. Ok, aquí. Aquí dice, yo para meditar leo un cómic de mi celu. Yo miento, pero es para que no se pongan tristes. No, Violeta, nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos, tenemos que ser responsables de nuestras emociones, porque después cuando exista la necesidad de realmente ser honesto, nadie va a creer en ti. La cosa es que aparece, es porque no, cuando yo me mando una embarrada, No mames. como por Cuidado con las ocasiones, palabras, Martín. tía, exactamente. Yo después le cuento porque algo personal mío.
Mm, ya, miren, yo les voy a decir algo. Cuando nosotros, todos y cada uno de nosotros los seres humanos cometemos errores, nos equivocamos, hacemos a veces las cosas mal, pero lo importante y lo que nos hace crecer como seres humanos, como persona y a madurar, es ser responsable de nuestros actos y de nuestras emociones. Nosotros no podemos ocultar la verdad a través de una mentira, porque todo lo que en este mundo pasa, aquí se sabe. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? Eh, Tratar de ser responsable de nosotros mismos. Les recuerdo que el chat es solo para la clase, ¿ok? Así que Joaquín, Violeta, les voy a pedir por favor. Ya luego conversamos tú y yo, Violeta, ¿ok? Pero yo espero que este mensaje sea para todos. Siempre nosotros tenemos que ser responsables de nuestras emociones, de nuestros actos. Lo que quiero decir con esto, que cuando nosotros vamos a hacer una oración, tenemos que hacerla enfocada en nuestra realidad. Y antes de ir a tocar la puertecita de nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos que verificar si nosotros realmente estamos haciendo las cosas bien y lo que le vamos a pedir de verdad vale la pena. Porque a veces somos tan caprichosos que decimos, ay Diosito, yo quiero que mi mamá me compre el Play 5, el Play 20. Y a veces tenemos otras prioridades que son más importantes. Entonces, cuando vamos a hablar con Dios, que sea una conversación amena y que realmente valga la pena. Pero para ello tenemos que también considerar algunas cosas importantes, que es lo que yo les estoy explicando acá. Para que la oración sea efectiva y usted no esté repitiendo lo que diga otra persona, es importante siempre hacer una tomar un fragmento de la Biblia, leerlo con calma, comprender lo que dice el texto. Luego tengo que hacer una comparación con mi vida personal, para que así yo pueda hacer una oración, como yo les colocaba en el ejemplo de la mentira. Si yo quizás no soy mentirosa, soy honesta, soy responsable de mis emociones, de mis actos, siempre digo la verdad, entonces, ¿qué pasa? Si yo eh, voy a hacer una oración, y si yo soy así, yo voy a hacer una oración de agradecimiento y le digo, Diosito, gracias por darme la fortaleza, por salir adelante, por decir la verdad, por hacerme responsable de mis palabras, de mis actos, de mi comportamiento. Si yo soy una persona mentirosa, entonces mi oración va a ser de arrepentimiento. Diosito, perdóname por haber mentido, por haberle dicho una mentira a mi mamá, a mi papá, a quien sea. Te prometo no volver a hacerlo, pero debe haber un compromiso leal y real entre nosotros, porque de nada te va a servir decir, yo no lo voy a hacer nunca más y luego lo va y lo vuelve a hacer. Tiene que ser un compromiso de verdad, porque entonces estarías mintiéndote a ti y mintiéndole a Dios, porque igual vas a hacer las cosas mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, pedimos y cuando vamos a hacer una oración. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar esto que yo les estoy diciendo. Una vez que yo leí, medité, hice la comparación con mi comportamiento, realicé la oración, viene el cuarto paso, que es contemplar. Aquí veo, creo que alguien tenía la manito alzada o quizás está hablando con otra persona que no es conmigo. Espérenme, aquí voy a leer. Yo una vez recé para la mejor amiga de mi mamá que se recuperara. Qué bonito, Emilia, es Le bonito. pregunto por el Nosotros chat privado, pero sí, ahí lo voy a leer para mí, ¿ya? Yo lo voy a leer para mí, Violeta, porque si me lo escribiste a mí es para mí, ¿cierto? Ahí yo lo voy a leer. La profesora se cayó. No, estoy acá leyendo en el chat. no está leyendo lo Ah, que le está puso la congelada. Violeta por privado. Estoy, pero no puedo leer en voz alta porque no es para ustedes, pues. Esto es para mí. Por privado. Es privado, es para mí. Ay, no, nada que ver. Aquí dice, yo le regalé una cosa a un amigo
porque él no tenía plata y se lo regalé. No entiendo esto que está acá. Porque él estaba triste por no poderlo comprar. Ya, entiendo. Ya. Violeta, acabo de leer tu mensaje. Y hay distintas maneras de nosotros ser honestos sin herir los sentimientos de las demás personas. Por eso es importante que cuando nosotros vamos a hacer uso de la honestidad o de una crítica constructiva, busquemos las palabras adecuadas para poder decir lo que nosotros estamos pensando o lo que nosotros consideramos bien o mal, para que no sea malentendido. Porque sucede que si después nosotros hacemos, como dicen por allí, una mentirita piadosa, igual vamos a dañar. Entonces, cuando exista esa necesidad de que a veces no sabemos qué decir, es preferible quedarse, ¿cómo? Callado. Calladito por un largo tiempo, por un periodo de tiempo, mientras ubicas las palabras adecuadas para poder resolver nuestra situación. Eso no es solo para Violeta, es para todos, porque no estamos obligados a responder siempre a la primera, porque después se nos ven situaciones como esta, que luego no herimos sentimientos, herimos emociones o quizás hacemos daño. Entonces la idea es ser honesto, pero sin dañar los sentimientos de otra persona. Mira, quizás en este momento no estoy preparada para hacer eso que tú me estás pidiendo y quiero esperar. No es el momento indicado para mí, así que esa pudiese ser una respuesta. Pero no, nunca considerar el mentir. El mentir nunca va a traer consecuencias positivas. Todo lo que empieza mal termina mal. Entonces, el mentir está comprobado que realmente hace daño. Entonces, hay que tratar de evitar ese tipo de comportamientos, ¿ya? Y siempre recordar que no estamos obligados a responder. No estamos obligados a responder a la primera. Nos podemos tomar nuestro tiempo como corresponde para luego responder y buscar las palabras adecuadas para no hacer daño. ¿Se entendió? Consulto. Sí, maravilloso. Bueno, entonces seguimos. Yo les decía, quiero que presten atención a esta clase porque de esta clase va a salir la prueba, ¿ok? La prueba de desarrollo. Acá yo les estoy diciendo que nosotros tenemos que leer un fragmento de la Biblia. No les estoy diciendo que tienen que leer 10, 5, 20, 40 páginas, no, ni siquiera una página, sino un fragmento, un versículo, un artículo, para poder comprender con exactitud lo que nos dice ese mensaje, porque lo que está escrito en la Biblia no está escrito como decir una revista de comedia, algo por pasar el paso, no, allí hay secretos, allí hay ejemplos, hay parábolas, hay comparaciones que nos sirven para la vida. Ese es el libro de la vida, ese es el libro que nos enseña a salir adelante, a hacer las cosas bien, a no mentir, a tener la paciencia, a tener la calma que nosotros necesitamos. Entonces hay que leerlo con detenimiento, con calma y con amor. ¿Ok? Voy a pasar a la siguiente lámina porque vamos a seguir hablando de este tema. ¿Ok? Pasamos a la siguiente página y aquí nos dice, cuando voy a leer la Biblia, ¿qué aspectos tengo que considerar? Primero, me tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Qué realmente es lo que me dice esta palabra que estoy leyendo? Para así poder comprender la palabra, comprender lo que dice ese versículo o ese artículo que estoy leyendo. Y así poder descubrir lo que realmente Jesús quiere enseñarnos mediante el autor inspirado, es decir, mediante la Biblia. Porque como tiene secretos, tiene historias, tiene consejos, entonces hay que leerlo con detenimiento. ¿Ok? Seguimos entonces. Es necesario escuchar y tomar conciencia
de que cuando escuchamos a alguien, como por ejemplo el padre, el sacerdote, el pastor, esa persona pasa a ser la persona viva que habla es Dios mismo. Es decir, a veces cuando los padres toman las palabras, o sea, cuando están leyendo la Biblia, no es el padre que está hablando, son las palabras vivas de Dios que están reposadas en esas sagradas escrituras. Cuando nosotros leemos la Biblia, debemos leerla, releerla atentamente, es decir, leerla 2, 3, 4 veces si es necesario, hasta que hayamos entendido bien todo su contenido. Se trata de poner en relieve lo más importante. ¿Y qué sería lo más importante? El contexto, los personajes, el ambiente, los sentimientos, las imágenes, los símbolos, los verbos y los paralelos y el mensaje central. Su objetivo es orientar hacia la priorización, es decir, que pueda entrar dentro de nosotros ese conocimiento que estamos leyendo. Para así captar las ideas principales de lo que estamos leyendo, obviamente, profundizar en ellas, que es cuando nosotros empezamos a comparar lo que dice allí con nuestra propia vida. Allí estamos profundizando, sentir lo que dice allí y apropiarse del contexto para ponerlo en práctica. ¿Cuándo lo ponemos en práctica? Cuando yo les hablo acá de contemplar. Contemplar nos dice que tenemos que poner en práctica lo que leímos, lo que meditamos y la oración que logramos hacer, ponerla en práctica. Como por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo. Si yo fui una mentirosa, si yo fui, dije mentir en alguna vez, entonces se supone que ya yo hice una meditación en cuanto a ello, elaboré una oración y ahora, como yo me comprometí a no mentir, tengo que poner en práctica lo que ya yo dije, que es ser honesto, ¿cierto? Ser honesto, empezar a poner en práctica, a actuar. Contemplar quiere decir que me voy a poner a actuar en base a lo que ya yo medité. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Pasamos entonces a la siguiente lámina, que es contemplar. Esta es la que me interesa porque ya toda aquella lo hablamos. Cuando nosotros vamos a contemplar, que es poner en práctica, ¿qué tenemos que preguntarnos o qué tenemos que cuestionar? Bueno. ¿Qué inspira en mi vida la palabra? ¿Qué inspira en mi vida la palabra? Es decir, si yo leí que nosotros no tenemos que mentir, ¿qué inspira eso en mi vida? Que yo tengo que mentir. Ser honesto, ¿cierto? Que yo tengo que empezar a cambiar ese comportamiento que tengo que en lo posible buscar las palabras adecuadas para no mentir, para decir la verdad, pero sin que haga daño, ¿ok? Para luego admirar el misterio de Dios. ¿Y cuál será ese misterio? El cambio que está ocurriendo en mí porque yo estoy cambiando eso malo que estoy haciendo. Y ese es el gran misterio, que nosotros podamos aprender de lo que dice la Escritura y ponerlo en práctica para mejorar nuestra vida. Ese es el gran misterio. Y así poder conducir la vida o actuar según los criterios de Dios en la conversión. Violeta tiene la manito alzada. Voy a dejar de compartir un momentito. Te escucho, Violeta. Profesora, he tenido una duda que fue la duda de hace tiempo y se la pregunté y pues me responde cualquier cosa. Entonces por eso se la quería preguntar a usted. Ya. Sí, Dios creó a Jesús. ¿Quién creó a Dios? Bueno, una gran pregunta que tiene una gran respuesta, que yo se la voy a pausar en este momento para yo hacerle un contenido. ¿Ustedes se acuerdan cuando me dijeron, profesora, cómo Dios creó el mundo? Y yo les traje la respuesta. Bueno, esa respuesta te la traigo para la próxima clase. Así que te dejo allí en incógnita para que usted... Yo le dije a mi madrina y me dijo, y le pregunté, si Dios creó a Jesús, ¿quién creó a Dios? Y me dijo los aliens, ¿y quién creó a los aliens? Y así me fue respondiendo cualquier cosa. Y como dice Joaquín Ramírez, que la mamá de Dios, pero ¿quién es la mamá de Dios? Po?
Espere, pues. Ahí luego recuerden que Dios es un ser unipotente. Entonces ahí yo luego les voy a explicar detalladamente para que ustedes puedan entender. ¿Ok? Así que allí me comprometo para traerle el contenido. Joaquín tiene la manito alzada. Te escucho, Joaquín. Yo creo que con esa pregunta, lo único que se me viene a la mente que es cuando explotó el Big Bang y se creó todo, ahí posiblemente pudo haberse creado Dios. Ya, yo esas interrogantes se las voy a aclarar la próxima clase. Los voy a dejar con la incertidumbre para que ustedes también googleen por allí y busquen por internet y se documenten. Pero yo les traigo para la próxima clase y se los voy a aclarar súper, súper, súper bien, ¿ya? Para que ustedes puedan comprender. Bueno, lo que me interesa en este momento es que ustedes hayan comprendido la clase del día de hoy. ¿Por qué? Porque la prueba que ustedes van a realizar se trata de que ustedes tienen que realizar una oración, ¿ya? Y hay aspectos que nosotros tenemos que considerar cuando vamos a hacer una oración. Tenemos que considerar que siempre, absolutamente siempre, es una regla, por decir así. No se tiene que romper. Cuando nosotros vamos a realizar una oración, no la vamos a hacer solo para nosotros. Yo dentro de mi oración tengo que incluir a todas las personas de mi alrededor para que si, por ejemplo, yo voy a pedir bendición divina para mí, tiene que ser bendición divina para todas las personas del alrededor del mundo. ¿Me entiende? Porque no es que yo voy a hacer una oración y voy a decir, Diosito, dame vida y salud, pero que a Gustavo no le dé vida y salud. No. Tengo que pedir para mí, para Gustavo, para Es Violeta. como que a uno lo deje vivir y al otro no. Es correcto. Cuando nosotros vamos a pedir, tenemos que pedir para nosotros y para los demás. Siempre tiene que ser así. Es una regla general. ¿Ok? Te hablo por WhatsApp. ¿A quién? ¿A mí? No creo. Ok. Bueno, mis amores, yo me despido de ustedes con un besito enorme. Que mi Dios me los acompañe. Adiós. Adiós, profesora. Nos vemos. Chao.